libro sagrado, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2. Busque su Biblia, ábrala en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2. Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Repito, gloria a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios amado, que tú, gloria a Dios, nos ayudes en esta hora, gloria a Dios. Nos ayudes en esta hora a trazar esta palabra, Señor, con denuedo, gloria a Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a poder estar, Señor, en una comunión plena con tu Espíritu Santo, Padre. Te pido que toques el corazón de los amigos que puedan en algún momento ver este video. Y también toques el corazón de los hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a predicar bajo el tema la ley del pecado versus la ley del Espíritu. Gloria a Dios. Si nosotros, amados, analizamos lo que nos rodea y analizamos nuestra vida, gloria a Dios, nos vamos a dar cuenta que hay ley para todo, que todo tiene ley. Aleluya. Hay leyes que rigen el universo. Está la ley de la física, la ley de la termoquímica, está la ley de la termodinámica. Todo tiene ley. Dios ha creado sus leyes y también el hombre ha creado sus leyes. En fin, todo tiene leyes. Y todo siempre tendrá leyes, porque nuestro Dios es un Dios de ley y de orden. Pero hoy yo quiero hablarles de dos leyes. La ley del pecado versus la ley del Espíritu. Y quiero comenzar con la ley del pecado. Fíjese que la ley del pecado tiene una característica particular. Usted me preguntará, ¿cuál es, pastora? ¿Cuál es esa característica de la ley del pecado? Que puede vivir dentro de un cuerpo humano. Así que podemos entonces decir que uno de los principios de la ley del pecado es que la ley del pecado tiene la capacidad de vivir dentro del cuerpo humano. O sea, la ley del pecado, el pecado no puede vivir en una guitarra, no puede vivir en una bicicleta, no puede vivir en un árbol, no puede vivir, aleluya, en una pared, sino que la ley del pecado tiene como principio que puede vivir dentro de un cuerpo humano. Y Pablo explica esto muy bien. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 7, busque la palabra del Señor. Búsquela para que nos podamos deleitar en el libro sagrado. Este libro es pan, gloria a Dios. Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25. Mira cómo Pablo habla. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, Pablo está diciendo, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley. Me encontré con una ley queriendo hacer el bien. Y él sigue escribiendo que el mal está dentro de mí. O sea, Pablo, aleluya, está buscando, aleluya, la manera, aleluya, en que el hombre, aleluya, queriendo hacer el bien, o él está explicando que el hombre queriendo hacer el bien se encuentra con una ley, y es la ley del pecado. Él dice que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que
lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira cómo él dice: miserable de mí. Y después hace la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces no lo deja ahí, sino que él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y dice: así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero mira, pero deténgase ahí, porque no podemos malinterpretar esto. Pablo lo que está explicando es que hay una realidad. Nosotros como seres humanos tenemos dentro de nosotros al verdadero yo, al verdadero. La verdadera loida, aleluya, está dentro. Y la verdadera loida quiere agradar a Dios. La verdadera loida quiere hacer bien. Pero hay una ley que está dentro de mí también, aleluya, que es la ley del pecado, que es una naturaleza caída. Pero gloria a Dios por Jesucristo, aleluya. Pablo no lo dejó ahí y lo vamos a ver más adelante. Pero vamos al segundo principio de la ley del pecado. Solamente voy a hablar de dos principios de la ley del pecado. La otra ley, aleluya, aleluya, la otra ley del pecado es que es contagioso, gloria a Dios. O sea, que si nosotros no estamos vacunados con la ley del Espíritu, nos vamos a contagiar. Llámese pastora, llámese misionero, llámese evangelista, llámese cantor, aleluya, llámese presidente de damas, caballeros, presidente de jóvenes, llámese líder de lo que sea. Si no estás vacunado con la ley del Espíritu, vas a contagiarte. Fíjese una cosa: Israel no tenía la ley del Espíritu. Ellos no la tenían. Si leemos Deuteronomio 7, 3 y 4, vemos la palabra que Dios habló a Moisés. Dios le dio este consejo: Moisés, cuando entres a la tierra que yo les voy a dar, cuando entre el pueblo allá, cuando el pueblo entre allá, él dijo: no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. O sea que la ley del pecado se pega. Si los hijos se casaban con los hijos de los paganos, se iban a contagiar con el pecado. Iban entonces a convertirse también en adoradores de ídolos. O sea que la idolatría se pega, que la mentira se pega, que el adulterio se pega, que el chisme se pega, que la murmuración se pega. Es un pecado, aleluya. La ley del pecado es contagiosa. Pero gloria a Dios, porque hay una vacuna que se generó en el cielo. ¿Saben una cosa? Para que una vacuna, aleluya, pueda ser usada, requiere un montón de estudios, de trabajos terribles, que puede hasta durar años para poder tenerla disponible para ser aplicada en el ser humano. Pero esta vacuna, aleluya, de la ley del Espíritu, se generó en el cielo, y ya Dios tenía su tiempo, aleluya, predestinado para que esta vacuna estuviera disponible. A su nombre, gloria. ¿Cuántos le pueden adorar? Pero como la vacuna no estaba disponible, y yo no voy a abundar mucho en la ley, porque todo se compone de leyes. Todo se compone de leyes. No voy a abundar mucho en la ley que Dios dio a Moisés, para que el pueblo tuviera unas normas y unas reglas para ayudarles a obedecer los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios son eternos. Los conocía la humanidad antigua, lo conocía, pero no lo obedecía. Y el pueblo de Israel, aleluya, Dios comenzó a tratar con ellos, aleluya. Y yo quiero solamente que usted comprenda el concepto que Dios ilustra en su libro, en este libro, para que entendamos de qué se valía el pueblo de Israel para obedecer a Dios antes de que llegara la ley del Espíritu, una ley que había sido prometida. Antes que llegara la ley del Espíritu, Dios le había
Moisés unas leyes para que el pueblo tratara de obedecer a Dios. Mire, hermano, el pueblo de Israel, específicamente los que vivieron en el tiempo de Moisés, en esos últimos años de esclavitud en Egipto, no conocía a Dios, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No lo conocía. Mucho menos conocían sus mandamientos. Ellos eran muy idólatras, porque eso fue lo que aprendieron viviendo en Egipto por 4 largos siglos. Puede que los ancianos de aquella época recordaran algo, porque ellos se repetían, aleluya, las enseñanzas de los patriarcas, de boca en boca, de boca en boca, aleluya. Pero dentro de una nación pagana era muy difícil poder recordar la ley de un Dios santo, aleluya, y en medio de la esclavitud mucho peor, aleluya. Óyeme, pero puede ser que ellos tuvieran aleluya, de lo que eran los mandamientos de Dios, aleluya. Fueron imperfectos estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran imperfectos, pero ellos eran hombres conforme al corazón de Dios, y Dios los había elegido porque Dios conocía el corazón de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios quería de su descendencia, aleluya, aleluya, de ahí tomar lo que sería el plan de Dios para salvar a la humanidad. Por lo tanto, a ellos Dios le da una ley en la cual fueron incluidas las ordenanzas de sacrificio e instauración de un sistema de sacerdocio que ya existía desde que el hombre pecó. Y eso está claro en la historia, léalo para que usted vea. También en esa ley Dios incluyó las ordenanzas de ofrendas y de diezmo. Aunque muchos no lo crean, eso es antes de la ley. Y ya, aleluya, hombres como Abraham practicaban el diezmo. Él le dio sus diezmos a Melquisedec, aleluya, sacerdote del Dios Altísimo, aleluya, aleluya, quien también era rey de Salem, era un cananeo, aleluya, seguramente jebuseo. Y también, si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 28 versículo 21, vemos también, y estoy haciendo un paréntesis para que usted vaya entendiendo lo que son las leyes, aleluya, que han existido. También Jacob prometió a dar diezmar, prometió a Dios diezmar. Génesis 28, 21, 22 dice: y si volviera en paz a casa de mi padre. Eso es Jacob hablándole a Dios. Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. O sea que ellos, antes de la ley que Dios dio a Moisés para dirigir un pueblo, ya esos mandamientos eran conocidos por los antiguos. A su nombre gloria. No sé cuántos pueden adorarle, pero lo que yo estoy predicando es palabra de Dios. Así que el pueblo de Israel también tenía una ley, la cual se llamaba, o se llama la ley de Moisés, o el libro del pacto. Esa ley Dios la dio a Moisés, y esa ley, aleluya, regía, aleluya, la conducta del pueblo de Israel. Y para que podamos entender, entiéndase, conducta moral, civil, social y religiosa. Esa era la regla, esas eran las pautas, y dentro de esa ley también había unos decretos de muerte. Y Dios comienza a tratar con el pueblo de Israel porque ellos no lo conocían. Y no porque ellos fueran más que nadie, Dios comenzó a tratar con ellos, sino que Dios había hecho una promesa a un hombre. Dios le dijo, aleluya, dice la palabra, Dios le dijo a Moisés: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso Dios los seleccionó. Tampoco nosotros hemos sido seleccionados porque somos los más lindos o porque somos, no sé lo que usted pueda pensar. Dios nos ha escogido por su gran misericordia, por su gran amor, porque con amor eterno nos ha amado. Aleluya. Dios tenía un perfecto plan. Su verbo, el redentor de toda la humanidad, tenía que nacer de una mujer, porque Dios así lo prometió en el huerto del Edén. Fíjese que Dios no dijo de la simiente de una pareja, no. Tampoco dijo de la simiente de un hombre, no. Él dijo de la simiente de una mujer. Génesis 3:15, ahí está la promesa. Haré que tú y la mujer
sean enemigas. Le estaba hablando a la serpiente, tipo de Satanás. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. O sea que tú lo vas a herir. Tú vas a herir la simiente de la mujer. Pero yo te tengo noticia. La simiente de la mujer te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Te va a dar un golpe de muerte en la cabeza. Te va a destruir. Dentro de la ley que regía a ese pueblo, había una ley ceremonial que se componía de obras, de ritos, de sacrificios. Pero todo aquello era sombra, no era lo perfecto, sino que era sombra de lo que había de venir. Dios prometió un cordero, quien tendría el poder de quitar el pecado del mundo. Porque la ley de Moisés, dice este libro, la ley de Moisés nunca pudo quitar el pecado, aleluya, del hombre que se acercaba. Nunca lo pudo quitar. Por eso en esta preciosa tarde yo te digo, no vayas a la santera, no vayas al espiritista para que te dé un baño de gallina negra. No vayas, aleluya, olvídate del polvo espiritual, olvídate de los baños con el amuleto, olvídate, bota el Buda, bota los elefantes, aleluya, bota las cruces. Nada de eso te va a quitar el pecado, nada de eso, aleluya, te va a limpiar de la inmundicia, aleluya, que deja el pecado. El único que puede limpiarte de todo pecado se llama Jesucristo. El pueblo nunca pudo obedecer los mandamientos de Dios, nunca los pudo obedecer, nunca. La ley no ayudó para nada, nunca. Ellos nunca pudieron ser buenos con su prójimo, ellos nunca pudieron honrar a sus padres, ellos no pudieron ser leales, siempre fallaban, gloria a Dios. No eran leales a la sociedad y mucho menos obedecían las leyes civiles, aleluya. Porque las leyes buenas, Pablo dice, no es que la ley sea mala, la ley era buena. La ley te decía cómo tú debías vivir una vida moral. La ley era buena. Lo que pasa es, aleluya, que un libro de un pacto, que unas ordenanzas escritas en papel no podían ayudar al hombre a obedecer los mandamientos de Dios. Así que la ley de Moisés no ayudó. Ellos seguían siendo desobedientes. Ahora bien, ahora vamos a ver la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Acuérdense que este mensaje trata de la ley del pecado versus la ley del Espíritu. La ley del Espíritu tiene principios también. Yo solamente voy a tocar 5 principios de la ley del Espíritu. El principio número 1 que quiero traerle es que la ley del Espíritu es Dios mismo. Segundo principio, la ley del Espíritu es eterna. Aleluya. Principio número 3, la ley del Espíritu tiene todo el poder. Principio número 4, la ley del Espíritu puede estar en todo lugar a la misma vez. Y el quinto principio, que es este es el que nos benefició. La ley del Espíritu es capaz de entrar en el corazón del humano y escribir en él. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos ya fueron escritos? ¿Cuántos tienen el corazón escrito con la ley del Espíritu? ¿A cuántos Dios escribió el corazón? Hoy, si hay algún amigo que pueda estar escuchando y todavía no tiene el corazón escrito, hoy yo te invito a rendirte a los pies de Cristo Jesús. A su nombre de gloria. Dios habló, Dios ya había dicho que iba ahora a reinar no la ley de la letra, sino la ley del Espíritu. Jeremías 31, 33 y del 33 al 34 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. A su nombre, gloria. Esa es la ley del Espíritu, la ley que se había prometido, la ley del Espíritu. A su nombre, gloria, que trajo la
gracia, trajo la gracia, trajo la gracia. Ahora no es la ley de la letra, ahora es la ley del Espíritu. Ahora yo me conduzco bien, aleluya, ahora yo obedezco, ahora yo no estoy pecando, ahora yo no practico el pecado, porque la ley que mora en mí es la ley del Espíritu Santo. Concluyendo, habíamos dejado a Pablo diciendo en su carta a los romanos: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y les dije que por la realidad, ¿verdad?, de que hay un principio que no podemos ignorar, y es que el ser humano sin Cristo le gobierna la ley del pecado. Eso es indiscutible. Un ser humano sin Cristo, lo que gobierna dentro de él es la ley del pecado. Y el ser humano con Cristo le gobierna la ley del Espíritu, pero la ley del pecado todavía está en sus miembros. Ahora, no se queda ahí. Hubo uno que quería quedarse en el capítulo 7 de Romanos, pero hay que brincar, porque la carta no se trata hasta el capítulo 7. Hay que seguir leyendo la carta. Aleluya. A su nombre, gloria. ¿Cuándo lo pueden alabar? Aleluya. Quizá usted, pastora, no me confunda. No lo voy a confundir, le voy a explicar. Mi corazón quiere obedecer los mandamientos de Dios, pero la carne todavía tiene la ley del pecado. Aleluya. Es lo que está explicando Pablo en esta carta a los romanos, aparte de otras cosas que también explica. Ahora bien, Pablo explica lo que sucede cuando entra la ley del Espíritu al hombre. O sea, él explica lo que sucede cuando entra la ley del Espíritu al hombre. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 8. Brinca, cambia el capítulo. Vamos al 8. Él dice, continuando la carta: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, para todas esas obras muertas que tenía yo que hacer para adquirir perdón porque violé la ley de Dios. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo murió? Lo dice Pablo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me gustaría que lo leyéramos en la traducción lenguaje actual, un vocabulario más actual. Mira cómo dice: lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Concluyendo, el apóstol Pablo enseña muy claro este asunto en esta carta. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quien tiene la ley del Espíritu no vive según la carne, sino según el Espíritu. Quien no tiene al Espíritu dentro no tiene a Dios, porque el Espíritu es Dios mismo. Quien no ha dejado que el Espíritu Santo escriba la ley de Dios en el corazón, tampoco tiene a Dios. Si el Espíritu de Cristo está en ti, tu cuerpo está muerto y el Espíritu domina, aleluya, la ley del pecado que todavía mora en ti. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios va a alimentar más, aleluya, al Espíritu Santo que habita en él. Va a orar, va a pedir, va a gemir, va a buscar presencia, va a ayunar, va a estudiar la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la que me santifica. Aleluya, su nombre gloria le puede alabar. Si no vivimos gobernados por la ley del Espíritu, vamos a morir. Pero si dejamos que la ley del Espíritu nos gobierne, vamos a vivir. Solo son hijos de Dios, y esto es palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y nos podemos, para concluir el mensaje, hacer la pregunta: ¿para qué murió Cristo?
No hay ninguno, a ver, yo digo, bueno, todos los escritores del libro sagrado son escritores inspirados por el Espíritu Santo, pero wow, qué bien lo explicó Pablo. ¿Para qué vino Cristo? Para que usted y yo pudiéramos obedecer a Dios. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿cuál ley gobierna en tu cuerpo? Recuerde que le dije que el cristiano no ha perdido la ley del pecado, está dentro, está en sus miembros, una naturaleza caída la que tenemos. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Atiéndame bien. El cristiano no tiene todavía un cuerpo glorificado. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Esto hay que entenderlo. Ahora, nosotros tenemos algo que no tiene aquel que no conoce a Dios. Tenemos la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos ayuda a vencer las tentaciones. Nos ayuda a no practicar el pecado. Yo no sé si tú en esta preciosa tarde hay alguien que no le sirva al Señor y hoy dice, yo quiero que la ley del Espíritu domine en mi cuerpo. Hoy Dios puede hacer una entrada triunfal en tu cuerpo y puede ser templo del Espíritu Santo. O somos templo del Espíritu o somos guarida de los demonios. Repito, o somos templo del Espíritu o somos guarida de los demonios. No, pastora, yo no tengo demonios. Bueno, amado, si no te gobierna Cristo, te gobiernan las tinieblas. Eso es palabra de Dios para ti en esta tarde. Decide por Cristo en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Mi hermana Sandy Lee, ella me va a estar anotando las peticiones. Aleluya. Escriba la petición. Gloria a Dios. Yo voy a estar cantando otra alabanza. Aleluya. Me gustaría cantar una alabanza. No encontré la pista, pero es la de Crystal Lewis. Sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Porque nuestro Redentor vive. Aleluya. Vive nuestro Redentor. Así que mientras usted coloca sus peticiones allí. Aleluya. Nosotros la vamos a estar leyendo aquí, gloria a Dios, y vamos a estar orando por tu petición. La oración es poderosa. Hemos visto cosas grandes acontecer solamente por una oración.